Muy bien, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Desde dónde me estáis escuchando? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Hoy, como siempre, mm, aunque de diferente forma, me gustaría empezar eh, pues eh, con alguna palabra o con alguna frase que siempre hemos oído, ¿no? Cuando, bueno, en películas y en todos los sitios, y las hemos ido eh, acumulando en nuestras vidas, y cuando nos sucedía algo, lo que fuera, yo me acuerdo de pequeñito, ¿no? Nos poníamos a jugar o lo que fuera, y antes pues había la costumbre de un barrio contra otro, y venga, con las piedras allí a tirarnos piedras a ver quién ganaba. O sea, pero bueno, esto de toda la vida. Los que tenemos sangre calentita, pues siempre estábamos en el ajo. Luego nos llevamos un tirón de orejas de los mayores, pero siempre había un grito que empezaba: esto es la guerra. Uy, ya estaba liado. Ya no. Uno con otro, pues eso es lo que os digo yo hoy para empezar. Esto es la guerra. La vida del cristiano es una guerra. Jesús nunca dijo que fuera fácil seguirle. Al contrario, dijo que íbamos a tener tribulaciones, persecuciones, peligros por todos los sitios. Y de hecho los tenemos. Yo hay veces ya que cuando no tengo hay épocas de bonanza, ¿no? Que vas y dices: Señor, algo estoy haciendo mal, porque no me estás... y sé que a lo mejor estoy haciendo algo mal, pero si tú no me estás... eh, entonces es que estoy caminando con el diablo. No, no. Por eso el Señor nos pone en distintas pruebas para irnos siempre a hacer crecer espiritualmente. Siempre. El crecer espiritualmente es un proceso que conlleva toda la vida, y evidentemente es la guerra. Entonces, lo que sucede que vamos a hablar, como siempre os digo, sí que habréis oído hablar de estas cosas, pero a mí me gusta darle un toque más personal, más íntimo, ¿no? Que llegue más a nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, y que nos identifiquemos más con nuestro Señor Jesús. Efesios 6:12, el versículo de cabecera, podríamos decirlo, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es aquí a pedradas uno contra otro, como hacíamos antes de pequeño. ¿Has sido quizá víctima de alguna pelea tú ahora, hace poco? No sé, acoso, em, robos, te han amenazado de muerte, ahora que está tan de moda, esto, aquí en España sobre todo, la ocupación, te han ocupado la casa, has perdido el trabajo, te han diagnosticado una enfermedad que no te esperabas. En cualquiera de estos casos, eh, siempre vemos a una o varias personas. Cuando nos pasa esto, tratamos de proyectar, y vemos lo que nos sucede a nosotros, lo tratamos de proyectar sobre otras personas. Cuando sabemos que tenemos una culpa de algo, buscamos a alguien para echarle esa culpa. Y en cualquiera de los casos que os he mencionado, siempre vemos a una o a varias personas involucradas, cuando no a Dios mismo, por determinadas circunstancias que estás atravesando. Es que Dios permite que me pase esto, me está dejando que pase esto, porque tal, porque cual. Y estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Y ya estamos
involucrando a personas, incluso a veces a Dios, con esas cosas que os estoy diciendo. Son visiblemente el punto focal, ¿no? El punto, el foco del centro de nuestra atención cuando buscamos responsables directos para cualquiera de los eventos que antes os he mencionado, ¿no? Circunstancias que nos pasan adversas, pérdida de trabajos, en fin, acosos, peleas. El ladrón, el asesino, el violador, el secuestrador, el mentiroso, el calumniador, el corrupto, el estafador, el tramposo, el mentiroso, tantos que para de contar. Son algunas de las figuras corpóreas, físicas, que Satanás usa para dirigir su ataque en contra nuestra. Nos hace de ver, hace que veamos algo físico y por eso proyectamos sobre los demás y vemos en los demás, incluso en Dios, que decimos muchas veces que nos permite pasar por todo esto, y vemos en los demás a los culpables, echamos las culpas sobre ellos y eso es es un engaño del enemigo, ¿no? Que hace, que proyecta, es un engañador. Entonces él proyecta esas figuras corpóreas y hace para que tú que tengan más realidad en tu vida, ¿me entendéis, no? Es decir, que al ver a esas personas tú las echas, es que ha sido por este, ha sido por aquel, no, es que ha sido por... Yo no tengo culpa, yo no. A mí me está pasando esto por... Es que Dios me está castigando de esta forma. Entonces empezamos a ver ya incluso a Dios como forma más real, pero no para adorarle exactamente, sino para echarle las culpas. Y cuando vemos a alguno de nuestros hermanos o hermanas o enemigos, que siempre vamos a... Es que es por eso por lo que estoy así. Si no yo estaría que ardería para el Señor. No te mientas. No te mientas. Estamos en guerra. Y ya sabemos lo que tienes que hacer. Y no te autocompadezcas. Hay un refrán popular que mi abuelo me contaba mucho y soy experto en eso. Dice que cuando el ratón se come el queso, no decimos que fue el ratón, sino los ratones. De igual forma sucede o pasa con los que nos ofenden o con las pruebas que Dios nos ponga, que adquieren instantáneamente la identidad de nuestros enemigos. A mí me han fallado muchos amigos, hermanos, hermanas, familiares. Me han fallado a lo largo de toda mi vida con mi Señor Jesús. Me han fallado mucho, pero no los he hecho las culpas. Nunca he hecho culpas a nadie. En un principio hay veces que te pones un poquito, como digo yo, rebotado, pero aquí está Dios que te dice tranquilo, tranquilízate y observa como yo soy el Señor. Dice el Salmo 46:10, estate quieto que el Señor soy yo. Rara vez decimos, o siquiera pensamos, que se trata de Satanás y sus secuaces. Han matado a 1000 niños en Nigeria. Ha habido una riada en Valencia.
se ha llevado miles de muertos, casas, coches. ¿Por qué permite esto el Señor? Ya estamos echando las culpas a Dios. Me han robado, pero eso es porque le ha mandado a aquel que me tiene manía que el otro día. Me han hecho esto, pero es por esto, porque es extranjero, porque tal, porque cual. Aquí no tenemos que tener extranjeros. Pagan todos los extranjeros por uno que te ha robado, pero bueno. Y Dios paga todo cuando... No he oído nunca decir a nadie que la culpa la tiene Satanás. Sin embargo, estoy cansado, me arde la boca de decir a la gente que me pregunta, ¿por qué lo permite Dios? De decirlo, ¿por qué no se lo preguntas a tu amigo Satanás? Porque si crees en Dios, también creerás en Satanás, ¿no? O solamente Dios es el que existe para ti. Porque si fuese eso, ya no habría ni bien ni mal, ¿no? Nadie me responde de que Satanás tiene la culpa de algo. O sus secuaces, que tienen muchos. Hay que saber identificar al enemigo. En el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 23, encontramos al Señor Jesús reprendiendo a uno de sus discípulos con una muy dura palabra. A Pedro. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esto se lo dijo después de que Pedro él había preguntado, ¿quién dice los hombres que soy? Bueno, pues uno es Elías, otro tal. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y le dijo Pedro enseguida, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, bienaventurado Pedro, de decirle bienaventurado, a un ratito más tarde le está diciendo que él tiene que morir, tiene que sufrir para que se cumpla todo. Y Pedro llega y le, no Señor, no permitas que te pase eso, tú, no, que es imposible, no, tú no dejes, para que se cumplieran las cosas de Dios. Nuestra salvación, Jesús tenía que morir. Y Pedro le estaba diciendo que tú no hagas eso, eso no es. Y Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. ¡Fuck! ¿Cómo se quedaría Pedro? Y esto lo dijo Jesús mirando a los apóstoles, no a Pedro. O sea, que nos lo está diciendo a nosotros. Cuidado, cuidado porque esas palabras son palabras duras de advertencia. Cuidado, ¿por qué permites esto, Señor, que maten a estos niños? Por algo. No preguntes el por qué. Dios está al control y Dios sabe lo que va a pasar. ¿Tú te imaginas estar conversando amenamente con Cristo, ¿no? Y que de pronto te reprenda de esa manera? Porque como Pedro estabas ahí hablando con él y tú encima creyendo que lo hacías bien. No, Señor, no. Jesucristo te está diciendo, porque mira, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que los religiosos, los sacerdotes, los escribas y tal. ¿Te imaginas una conversación tranquila y amena y que de repente el Señor te reprenda de esa manera? Luego, después de que tú le hubieras sugerido algo, una idea con buena intención de que no te pase esto, Señor, de que no quieres de que le pase nada malo, ¿te imaginas? Que te diga, quítate delante de mí, Satanás. ¡Oh, Señor, ¿qué he hecho yo? Si estoy diciendo en las películas de televisión, en el cine y tal, sabemos todos que aumentan, no engrandecen el horror, el temor, toda la sangre y todo eso por fuera. Cuanto más sangre haya, más comercial es la película, ¿no? Y
Y hacen lo mismo con estas posesiones diabólicas, demoníacas. Me acuerdo solamente de un par de películas que al hacerlas todos los actores tuvieron enfermedades, algunos murieron, cosas inéditas ocurrieron, eh, fracasos de taquilla, ruina de productores, de directores, de sus familias, El Exorcista, yo que sé, un montón de películas diabólicas, demoníacas, exacerbando el horror que había para una mayor exposición del público, que sean más comerciales, ¿no? Y así generar un impacto que se traduzca a su vez en taquilla generosa, ¿no? Como los que piden el diezmo en las iglesias, obligados, pues igual. Pero la realidad es que no siempre Satanás necesita poseer a una persona para convertirla. Convertirla me refiero en un instrumento de sus planes, no convertirla al satanismo o a cualquier otro, no, hacerla un instrumento de sus planes. Eso para él es bastante. En ocasiones basta con susurrarnos en el oído alguna idea salpicada de algún aromita de estos que nos gustan, estos olorcitos de la envidia, del chisme, para que se la compremos gustosamente y antes de darnos cuenta terminamos haciendo lo que él estaba esperando de nosotros. El apóstol Pedro, cuando todavía era un discípulo, pensó que desearle al Señor que no fuera a padecer a la cruz todo lo que estaba diciendo y todo lo que estaba escrito de él, porque ya estaba escrito todo esto de él, a causa de los ancianos, escribas y fariseos, él se pensaba que era una buena intención y su mejor manera de cuidar a su maestro. Pero lo cierto es que su deseo, traducido a su vez en una expresión verbal, terminó siendo reprendida por Jesús, porque Pedro estaba siendo zarandeado por Satanás. ¿Por qué permites esto, Señor? No vayas a la muerte, Señor. Deja que Dios haga las cosas y no proyectes sobre los demás tus culpas, tus acciones, tus pensamientos. Deja al diablo aparte, que no forme ninguna imagen corpórea dentro de ti para que como Pedro reprendas al Señor o que digas el Señor me ha dado esta enfermedad, hay que hacerlo así. No, el Señor no te ha dado ninguna enfermedad. Ni el Señor te ha puesto... No, no. Si tú de verdad, estás pasando por algo, eh, yo he pasado también por ello y siempre te digo que hablo siempre bajo cosas que siempre a mí me han pasado. Cuando hablo de algunas anécdotas es porque a mí me han pasado y tengo esa experiencia. Cuando el Señor te permite atravesar algo de eso, dale gloria, dale honra. Vas a ver cómo, aunque no sanes de eso, vas a sanar de la cosa, de otra cosa, que es lo que Dios quiere para ti. Pedro no sanó de su ingenuidad en ese momento, pero sanó en espiritualidad y pasó de ser un discípulo a un apóstol. Yo creo que hay bastante diferencia, ¿verdad? ¿Estaba mal desearle el bien a Jesús? No, claro que no. Peores cosas se ven y se viven hoy en día, que definitivamente merecen el castigo tanto humano como divino, porque hay algunos que... tela. Pero ¿qué tenía de particular este deseo de Pedro que Jesús no tuvo más que reprenderlo en el acto? Antes de que terminase Pedro ya estaba Jesús reprendiéndole. Pues que este deseo no provenía de Pedro. En Pedro estaba el Espíritu Santo cuando el Padre le declaró quién era Jesucristo. Al oírse llamado bienaventurado, él se enalteció. Y ahí el diablo, ¡pampa!, se metió dentro de él. De forma que nos parece,
inicua o inocua. Fue inicua y no inocua. Inocua quiere decir maligna. Inocua quiere decir que no, anodina, que no tiene sentido. Fue inicua. Una forma inicua, pero que parecía inocua. ¿Me entendéis el juego de palabras? Pedro quería estar haciendo bien, pero lo que estaba haciendo era ser una piedra de tropiezo para nuestro Señor y por tanto para nosotros, nuestra salvación. Pedro, tengo que hablar contigo cuando te vea. Pero, ¿os imagináis todo esto, no? Por eso Jesús le reprendió en el acto, porque este deseo no provenía de Pedro. Satanás es un artista, bueno, ha tenido toda la vida, claro, para aprender. Él es un artista cuando de generar influencia negativa se trata. No puede leer nuestras mentes, pero sí puede sembrarnos ideas en ella. Así que no pienses que todos los que corren a atacarte a ti tuvieron que ese sentir en su corazón de forma espontánea y voluntaria, ¿no? Que son ellos los que vienen a atacarme, yo soy el bueno, son los malos, y Dios que me está dando... No, no creas que todos los que vienen a atacarte tienen ese sentir en el corazón, al igual que Pedro. No te martirices pensando que hay personas en el mundo que viven y que respiran para atormentarte, específicamente a ti. Quizás sí que hay alguno y algunas que les caen mal y que te desean las 7 y 1 cosas, ¿no? Pero tenemos un buen defensor y un buen escudo. Lo que existen son no esas personas que a ti el diablo te está diciendo, pues es este, pues es aquel, y este te va a hacer esto y ten cuidado con este porque no, estás dando forma corpórea en tus deseos a tus enemigos y los estás haciendo ya culpables de antemano. Cuando lo que existen no son esas formas corpóreas que el demonio te está metiendo, lo que existen son esos demonios de diferentes jerarquías que influyen en tu comportamiento o en el comportamiento de uno o más individuos, ¿no? Para lograr lo que quieren en contra suya. En otras palabras, pueden convertir a una persona común y corriente en su títere, en su pelele, en su muñeco, en su marioneta. Jesús se dio cuenta de ello apenas Pedro hubo hablado y antes de que se convirtiese en un títere de Satanás. ¡Pah! Le sacudió. Recordemos que el Señor Jesucristo puede conocer y reconocer los pensamientos y las intenciones de todos cuantos se le acercan, de los que están a su alrededor, y no le resultó difícil la tarea de identificar al personaje que verdaderamente estaba hablando por boca de Pedro, que no era él. En tal sentido, debemos de tener no sé cómo decir la palabra, advertir de que tengas cuidado sobre quién estás lanzando tus reprensiones o tus quejas, porque es probable que no se trate de tu prójimo, o de tu amigo, o de tu hermano o tu vecino, el que te esté hablando haciendo esas cosas, sino Satanás, con la ayuda de sus secuaces. Es que fue el gobierno, fue el ministro tal, fue el presidente el que abrió las presas en Valencia y murieron tantos. ¿Por qué lo has permitido, Señor? Estás lleno de demonios. Cuando el Señor hace las cosas o permite que pasen las cosas, nunca pongas en duda que hay algo detrás de ello. Y sea para ti, o sea para Cristo, o sea para otro, nunca empieces a meter tus pensamientos creyendo que son buenos. Ven que yo te voy a... no hagas eso, tal. Si está escrito en la palabra de Dios,
Tú lo que tienes que hacer es hablar de la palabra de Dios y si hay que reprender, reprende. Si hay que alabar a alguien, alábale. Este deseo, Jesucristo también le reprendió porque este deseo iba en contra de la voluntad de Dios. Pedro no se estaba dando cuenta, solo se creía que le estaba diciendo algo bueno al Señor, que no se había dado cuenta al Señor. Hombre, ¿no ves lo que te van a hacer? ¿Cómo vas a ir? No dejes que te pase eso. Él se creía que estaba haciendo bien al Señor, que lo sabe todo. Este deseo iba en contra de la voluntad de Dios y enseguida Dios, ¡pam!, le cortó. Es conocido por todos que Jesús murió en la cruz, ¿no? Pero lo que algunos no quieren saber ni admitir es que esa muerte fue para salvarte a ti y para salvarme a mí. Si Pedro hubiera tenido éxito en su intento, ni tú ni yo seríamos salvos. ¿Te puedes imaginar ahora y calcular el por qué Jesús no le dejó ni terminar y reprendió con dureza? Ahora aprendes a cuando eres reprendido duramente por el Señor de que hay algo que no cuadra en su palabra y de que estás haciéndolo mal cuando dices, ¿qué estás haciendo, Rafa? Quítate de en medio, que me eres piedra de tropiezo. Señor, pero sí, que te quites de ahí. Piénsatelo bien. Desear que no fuese traicionado, azotado, enjuiciado, vituperado, maltratado, escupido, apaleado, golpeado, crucificado, sugería la intención de impedir que su sacrificio se consumara. O sea, que no quería que lo hiciera. Y en consecuencia la humanidad siguiera cargando con el yugo del pecado. Eso era lo que Pedro estaba haciendo, sin él saberlo. Somete todas tus ideas y todos tus planes, todas las ideas que tengas contra los demás, contra ti, contra Dios y contra todo, somételas a Dios. Y no creas que te están viniendo a ti por aquí, por allá, por el otro sitio, y te están viniendo cosas de todo tipo, o que tú te crees en la obligación de decir esto, decir lo otro, y de ser el benefactor de que, o de que eres como Job, el pobrecito, porque viene sobre ti una enfermedad, viene la ruina sobre ti. Somete todas las cosas, tus ideas, tus planes a Dios antes de ejecutarlos. Porque si no se corresponden con el plan divino de Dios para tu vida, no solo te vas a encontrar peleando en contra de Dios, sino que también estarás disponiéndote como un instrumento de Satanás para estorbar los planes de Dios. Sé que es difícil no juzgar ni sentenciar a quien a todas luces está causando males. Sé que es muy difícil y hoy en día casi todos los países, el pueblo lo está pasando fatal en muchos lados. ¿Quién puede hablar bien de sus dirigentes? De los que tendrían que llevar el bienestar al pueblo y lo que le están trayendo son ruinas, miserias, enfermedades, muerte. ¿Quién puede hablar bien de esas personas? Sin embargo, el Señor nos dice que oremos por ellos. Ojo, no que nos hagamos amigotes y venga, vamos a tomar aquí un cafetito, venga, va. No, que oremos. Recuerda que Él es el padre de mentira, el enemigo, pero por Él sí que no hay que orar. Hay que orar por esos que nos ponen en forma corpórea el enemigo para que nosotros echemos las culpas a ellos. Entonces
entonces hay que orar por eso, para que el Señor cierre esa puerta en nosotros y el diablo no tenga la más mínima cabida en nuestro cuerpo. Recuerda que el diablo es el padre de mentira y un maestro del camuflaje. Él se presenta ante ti en tu debilidad. En lo que más débil seas, se va a presentar ante ti. Él no se va a presentar como lo que es, ahí con cuernos, con dientes ahí afilados, todo feo, ahí con escamas. No, él se va a presentar como un ángel de luz, ¿no? Como algo maravilloso, algo sublime. Es un experto en camuflaje y en la manipulación. Nada le importa ensuciar al prójimo con tal de hacerte caer a ti o a mí. Y claro está, de destruir la vida de aquellos a quienes manipula en este proceso. Satanás no es leal con nadie, no le debe favores a nadie. Y si promete villas y castillos y ciudades y reinos a cambio de favores, ten por seguro que te va a traicionar apenas recibas lo que él te pidió. En cuanto él lo reciba, que tú se lo entregues, te va a traicionar. No seas ingenuo ni confíes. Satanás no te desea ningún bien. Lo que tú quizá estás pensando es que es una buena idea, pero no lo es, te lo aseguro. Ten presente lo siguiente, que está en el libro de Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es el camino que llevaba Pedro. Le parecía camino derecho el decir al Señor, no hombre, que no te acontezca esto, Señor. Ese camino llevaba a la muerte, no solamente suya, sino de toda la humanidad, la nuestra. Hay que reconocer el ataque. ¿Acaso Eva fue poseída demoníacamente por Satanás en el huerto del Edén cuando comió del árbol? No. Hay muchos que se creen que la poseyó el diablo. ¿Qué tontería estás hablando? No, Eva no fue poseída. Adán estaba poseído por Satanás cuando le hizo caso a Eva y comió del fruto del árbol. No. El libro de Génesis relata que la serpiente habló con Eva, por cuanto el tiempo que fuera no lo sé. ¿Por cuánto tiempo estuvo hablando con ella? No lo sé, no se sabe. Pero lo que sí queda claro es que logró convencerla de tomar una acción que claramente iba en contra de la voluntad de Dios. Fíjate bien que en este caso se cumplieron en su total cabalidad, plenamente se cumplieron las dos condiciones que detectan la presencia del enemigo en el campo de guerra. Primero, la idea de comer del árbol, del fruto del árbol, no fue originada en la mente de Eva, sino sugerida por la serpiente, que es una representación de Satanás. Lo que la serpiente le sugirió hacer no se apegaba al mandato divino. Por tal motivo, y al cumplirse estos dos requisitos fundamentales, se confirmaba que el plan del enemigo ya estaba en marcha. Para que una obra maligna sea consumada primero, primeramente se debe gestar en nuestra cabeza, en el interior nuestro, en nuestro corazón, en el deseo, en la intención de hacerlo, para que luego dé a luz, como dice la palabra, en nuestras concupiscencias, luego damos a luz el pecado. En otro pasaje, eso de tener aves revoloteando sobre nuestra cabeza,
no es el problema en sí, sino cuando dejamos que estas aves, esto es una frase, pero de un autor, de un escritor bíblico, no de la Biblia, pero es una frase que viene al caso, ¿no? Eh, que dice que tener pájaros sobre la cabeza no es el problema. El problema es dejar que hagan su nido encima de tu cabeza. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, nos describe el procedimiento que sigue el ataque maligno cuando comienza a gestarse contra nosotros para convertirnos en marionetas o en peleles, en títeres suyos. Dice Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Has visto una pelea de gallos alguna vez? Aquí en España ahora están prohibidas. Los mexicanos son muy aficionados a ellas. Estos pobres avechuchos, como se podría llamarlos, ¿no? Estos pobres gallos, los gallitos, por eso dicen, mira qué gallito. No, no pelean entre ellos, a menos que se les incite a hacerlos por parte de terceros que están detrás de ellos. Empiezan a pincharlos y hacerlos, igual que las peleas de perros, empiezan a azuzarlos y empiezan a meterlos hasta que el perro está completamente rabioso, igual que el gallo, están completamente rabiosos. Los encierran y claro, allí no tienen a quién morder nada más que uno al otro, a ver quién se mata primero. Pero son los de detrás los que están haciendo esa guerra, que esa guerra tenga consecuencias. Eso está pasando en el mundo. ¿Por qué hay guerras? Porque los que están detrás se están alimentando. Si hay dos países en conflicto, esos líderes se sentasen o los encerrásemos en una habitación a ellos, como presidentes que son líderes del país, a vosotros os toca dirimir. No vosotros estar en vuestras mansiones de lujo mientras el pueblo se está matando. Vuestros ejércitos y vuestros niños, mujeres, se están matando a bombas que están cayendo por ahí. Meteos los dos en un cuartito y ahí dirimir la cuestión. Y si no, consultarlo con el pueblo. ¿Queréis la guerra? Pero por culpa de terceros, yo tengo que ir a la guerra. Por culpa de Satanás, yo tengo guerra. Pero esta guerra la he buscado yo, porque yo me he ido al bando vencedor. En el momento en que yo elegí a Cristo, decidí incorporarme a filas, a empuñar la espada, la palabra de Dios, y a salir al campo de batalla a pelear. Los niños, ¿por qué pelean? ¿Por qué nos empezamos a lanzar piedras unos a otros? Pues no peleábamos solamente por decir que soy no sé, cualquier cosa, sino para que no te vieran que eras débil. Los hombres no lloran, hombre. ¿Qué haces tú? Como te voy a soltar una lágrima, te meto un guantazo que flipas. Peleábamos ya de niños
ya nos estaban manipulando. En ambos casos, los incitadores se aprovechan de las debilidades del carácter y de los miedos que cada uno posee para hacer que los demás obren como ellos quieren. Y hasta incluso te meten a ti cosas que no te pertenecen, como enfermedades, odios, rencores. No te pertenecen y te las está metiendo para que te lo creas y que tomen forma corpórea. Ay, me hace daño aquí, uy, tengo aquí un dolor que... Uf, no veas, esto no tiene que ser nada bueno, y ya te va metiendo ahí cada vez más y cada vez más, y al final te crees tú mismo que estás, vamos, que te mueres. O sea que... Así es como opera Satanás en nuestras vidas cuando lanza su ataque. Usa la estrategia de seducción también a sí mismo porque apela al deseo íntimo y natural de cada uno. Usa la estrategia de la intimidación porque recurre al miedo y al instinto de preservación. Y usa la estrategia de la recompensa porque reconoce tus necesidades y las vuelca en tu contra. Satanás y sus secuaces te observan, te siguen, te estudian, hacen una lista detallada, tienen estadísticas de todas tus palabras, todo lo que has dicho, de tus actividades, de tus preferencias, de tus miedos, de tus actitudes. Y en función de ello, ¡fa!, lanzan su ataque. Ya tienen todo calibrado al milímetro. En algunos casos será agresivo, violento y frontal, como un atraco a mano armada o un secuestro a alguien, pero en otras oportunidades vendrá de forma más sutil. No hagas esto, Señor, que no te acontezca esto. Casi imperceptible, como usando, como decimos aquí, zapatitos de algodón. Intentarán desanimarte, deprimirte, asustarte, confundirte, hasta el grado que desistas de hacer lo que tienes que hacer, lo que Dios te ha llamado a hacer. No, yo ya no voy porque yo es que no puedo ya. Dios me llamó a trabajar en tal sitio, pero no puedo ir porque tengo esta enfermedad y no. Además el médico me ha recetado descanso y tengo que, no puedo ir, no puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo. Ve a lo que Dios te ha mandado. Y no creas en las tretas y engaños y mentiras del enemigo. Porque a ellos no les conviene que se lleve a cabo lo que Dios tiene para ti. Como no les conviene, te hacen creer que tienes algo, no voy, no puedo, estoy enfermo, no puedo. Esto es la guerra. Hermanos y hermanas, estamos en guerra. Esto es la guerra. No pienses que el enemigo va a darte un momento de tregua, porque Satanás sabe que su fin está cerca y que su periodo de tiempo sobre esta tierra es limitado. Así que está claro que no va a desperdiciar ni un solo segundo en hacernos la vida imposible e impedir dos cosas. Primero, que el plan de Dios se cumpla. Ese siempre ha sido su deseo, lo es y lo será. Desde Adán y Eva en el huerto del Edén, pasando por Noé, por su borrachera, o la desobediencia de Moisés, o el pecado de David, o la apostasía de Salomón, o la cobardía de Elías, o el desánimo de Jeremías, o la negativa de Jonás, o el miedo de José, o la precaución de Pedro, o hasta la crucifixión de Jesús, hasta nuestros días. Hay un plan de salvación para ti y para mí que Jesucristo ejecutó en la cruz. Y si nos desviamos, aunque sea unos milímetros solamente, del camino que fue trazado para nosotros por ese sacrificio, Satanás va a haber logrado su cometido. Y en segundo lugar, en primer lugar está que el plan de Dios se cumpla y en segundo lugar está en que recibamos la bendición. Eso es lo que Él no quiere. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28 y versos 18 y 19, vemos la acción directa de Dios sobre Satanás cuando se descubrió su rebelión en el cielo.
Y luego leemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 14 y 15, cómo fue la maldición que arrojó sobre la serpiente en el huerto. Más adelante, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, leemos cuál será el castigo finalmente para este engañador y manipulador. Desde que se halló en él maldad y fue arrojado del cielo, la ha tomado en contra de la creación de Dios. Está resentido, está lleno de odio y quiere vengarse de Dios destruyendo su creación a nosotros. Por eso su primera acción en la tierra fue despojar al hombre de su semejanza con Dios. Se aseguró con este acto de introducir el pecado en el mundo y de transformar las bendiciones de Dios en maldiciones que nos siguieran hasta el día de hoy. Está enojado, está resentido, es envidioso del amor que Dios muestra cada día con nosotros. A pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, nos odia porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. Pero a Dios siempre sea la gloria y el poder, porque que su engaño no sea nunca contra nosotros, que nos deje ciegos, porque a Dios no le cegó. Dios enseguida le cortó y dijo: quítate delante de mí, Satanás. Y era uno de sus íntimos. Y le dijo: quítate delante de mí. No permitas que te ciegue. A Dios no le cegó. No permitas que te ciegue, ni que te manipule, porque Dios lo vio desde el principio, que no era el hombre, sino Satanás detrás de él. Por lo tanto, mira tú lo mismo, que sepas que es Satanás el que te está mintiendo, con que tienes esto, aquello, lo otro, y eches culpas, o a ti mismo te digas que no puedes, que no haces. Por eso te quiero decir, para concluir, que no te levantes en odio, en ira, en rencores contra tu prójimo. Haz lo que tienes que hacer, lo que Dios te ha mandado. Y no te levantes contra los demás por lo que consideras males sobre tu vida a consecuencia suya. Detente un momento a pensar si en verdad se trata de tu hermano, de Dios o del enemigo, lo que te está manipulando para atacarte a ti mismo o a ti misma. Como un perfecto camuflaje, Satanás nos quiere distraídos, peleando los unos contra los otros, para poder lograr su cometido a nuestras espaldas. Mientras andamos entretenidos con sus mentiras y engaños, él, por su lado, está arrebatándonos nuestras bendiciones. Pero ahora que sabes cómo opera, ahora que hemos leído y hemos estudiado cómo opera, lo estás escuchando y lo puedes escuchar 1000 veces más porque está grabado, ya lo estoy grabando. Sabes cómo opera y sabes lo que busca. ¿Se lo vas a permitir? ¿O te vas a levantar en guerra? En guerra directa contra él. Y vas a decir: estoy en guerra contra ti, Satanás, y contra tus secuaces. Quítate delante de mí. Si eliges levantarte en guerra directa contra él, tienes el plan de Dios para ti en esa elección. Y yo tengo algo que decirte ahí al respecto, y con esto termino. Por tanto, si eliges la segunda elección, la segunda opción,
de entrar en guerra directa en contra de él. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Tienes algo que hacer? Hazlo. ¿Te está pidiendo Dios algo? Hazlo. Conozco a muchas personas que hace muchos años que Dios los está llamando, pero no quieren salir de sus sitios. Están a gusto. Llevan 20, 30 años ahí, están a gusto. Creen que no pueden salir. Y cuando ya Dios los pega la patada y los dice, venga, sal ya y haz lo que te estoy mandando. No, estoy enfermo. Viene el diablo y te miente. Te hace tener un dolorcito o cualquier otra cosa para que te quedes en reposo y no salgas a coger tu bendición. No escuches a los mentirosos. No escuches a Satanás, sus secuaces, y escucha la palabra de Dios y lo que tiene para ti, ya sea por medio de la oración, sea por medio de tus hermanos, sea por medio de los profetas, por medio de su palabra, pero no desprecies la salvación que Dios te está dando por medio y las bendiciones que tiene para ti por medio de lo que te tiene preparado para que tú hagas lo que tienes preparado. Ve, sal de tu zona de confort, sal de tu tierra y de tu parentela, sal para coger la bendición de la tierra prometida, sal para llevar la palabra de Dios a donde Él te envíe, sal para llevar lo que tienes mucho potencial, llévalo a donde Dios te diga, no te quedes rezagado y mucho menos postrado, porque te dice el diablo que tienes que estar en reposo para no ir a donde Dios te manda. En primer lugar vas a desobedecer a Dios y en segundo lugar te vas a perder sus bendiciones. Pero si eliges la segunda opción, vístete con la armadura de Dios y adelante. Si eliges la segunda opción, estás en el bando correcto. Que Dios te bendiga.